Eh, Continuando con nuestra presentación sobre la teoría de las ecuaciones diferenciales que hemos iniciado hace algunas semanas, hoy quisiera detenerme, es decir, como hacer como una pausa con respecto a los métodos para solucionar ecuaciones diferenciales y centrarme hoy en un enfoque muy particular que tienen las ecuaciones diferenciales, muy relacionada, o muy relacionado a ese enfoque, perdón, con algo que nosotros ya habíamos mencionado en el proceso de integración. Yo quiero llamar mucho la atención, especialmente durante esta segunda, o mejor dicho, durante esta última parte del curso, hacia la relación tan fuerte que hay entre los conceptos de integral y los conceptos y el concepto de ecuación diferencial. Son conceptos o son ramas de la matemática que están profundamente relacionadas. Ustedes se pudieron dar cuenta precisamente con la temática anterior, cómo la integración se convierte en la base para los métodos para solucionar ecuaciones diferenciales. Ese proceso de las ecuaciones diferenciales separables que ustedes desarrollaron en la última actividad evaluativa se fundamentaban completamente en calcular integrales de manera correcta. Entonces, allá hay una profunda relación y lo que quiero presentar hoy es precisamente una profundización de esa relación. Yo quiero dividir la sesión de hoy en dos partes, una parte teórica, que es la parte en la cual yo expongo los fundamentos de este enfoque, y una parte práctica en la cual ustedes van a mirar, no para entregar, sino simplemente como para reforzar esta temática, van a mirar algunos ejercicios que yo quiero plantear. El enfoque o el tipo particular de problema que yo quiero presentar el día de hoy es lo que se conoce como los problemas de valor inicial en el contexto de las ecuaciones diferenciales. Voy a refrescar un poco la memoria con respecto a algo que habíamos desarrollado durante la primera parte del curso. Y entonces nosotros debemos recordar que cuando hablábamos de integrales indefinidas, en muchas ocasiones esas integrales indefinidas venían con lo que uno llamaba una condición de valor inicial. Esa condición de valor inicial tenía como propósito fundamental especificar una solución particular de la correspondiente integral. Sigo con la máquina de recuerdos. Recordemos que cuando uno habla de integrales indefinidas, aparece una constante de integración. Y esa constante de integración representa que hay infinitas soluciones de la integral. Cuando uno añadía una condición de valor inicial, lo que uno hacía con esa condición era tratar de determinar un valor específico de la constante para obtener un único resultado de esa correspondiente integral. Claro está, con esa condición de valor inicial que se añadía. Si ustedes miran las ecuaciones diferenciales, especialmente las ecuaciones diferenciales que nosotros hemos estudiado hasta el momento, que son las ecuaciones diferenciales separables, siempre en todas esas ecuaciones diferenciales aparece una constante de integración. Al fin y al cabo,
como nosotros calculamos integrales para solucionar la ecuación diferencial, eventualmente aparece esa constante de integración. Y entonces, en este contexto de las ecuaciones diferenciales, un problema de valor inicial tiene como propósito especificar un valor de esa constante a partir de una condición de valor inicial que a mí me estén presentando. No olvidemos que una condición de valor inicial es simplemente un establecimiento del valor de la función en un punto específico. Es decir, es mencionar o es establecer cuánto vale la función que queremos encontrar en un valor determinado de la variable X. Y entonces, en este caso, una condición de valor inicial es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora ya no es una integral lo que pretendemos calcular. Ahora es una ecuación diferencial la que pretendemos resolver. Y entonces, cuando uno plantea un problema de valor inicial en este contexto, lo que uno está tratando de encontrar, y eso lo menciono ahí, es una función que satisfaga la ecuación diferencial y que al mismo tiempo cumpla con la condición establecida por la condición de valor inicial. Quiero que miremos el ejemplo que estoy presentando en este momento. Yo tengo aquí una ecuación diferencial que a todas luces es separable y por lo tanto la podemos solucionar de la manera que hemos establecido anteriormente. De hecho, creería que esta ya la hemos solucionado. Posiblemente podamos pasar rápidamente por la solución de esa ecuación. Cuando a mí me plantean esta condición adicional, esta condición de valor inicial, que lo que me dice es que la función y, al evaluarla en 1, me tiene que dar igual a 5. Todo este problema que estoy planteando, lo que me está pidiendo es encontrar una función que cumpla con esta ecuación diferencial, es decir, que cumpla con que la derivada de esa función sea igual a x por la misma función, y al mismo tiempo tiene que cumplir esa función que al evaluarla en 1 da igual a 5. Entonces, esta ecuación diferencial, cuando la soluciono, tiene infinitas soluciones parametrizadas por la constante de integración. Pero cuando yo le añado la condición de valor inicial, lo que hace esta condición es especificarme un valor especial de la constante para obtener una única solución. Visto de esa manera, y no sé si me estoy haciendo entender hasta el momento, por si acaso ya les escucho las preguntas que quieran plantear, desde este punto de vista, nuestro proceso para encontrar esa función que cumpla las dos, o mejor dicho, que cumpla todo el problema de valor inicial, ese proceso debería dividirse en dos fases. El primero es solucionar la ecuación diferencial, encontrar la solución general y posteriormente, en esa solución general, encontrar la constante correspondiente a esta condición de valor inicial. Muy parecido a lo que hacíamos con las integrales. Uno primero integraba y luego con la condición de valor inicial encontraba la constante específica para todo ese problema. Lo mismo es en este caso, solo que aquí ya no es una integral, sino es una ecuación diferencial. No sé si me estoy haciendo entender hasta el momento con la idea de este nuevo enfoque. No sé si estoy siendo claro con lo que estoy planteando. ¿Sí voy bien hasta ahí?
¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No, profe, por el momento no. Entonces revisemos ese proceso y vamos a ver que es bastante sencillo. Naturalmente, la parte clave es solucionar la ecuación diferencial. Por el momento, el único método de solución que tenemos es el método de separación de variables. Entonces, solo podemos trabajar por el momento con ecuaciones diferenciales separables. Como les decía, aquí hago una pausa en los métodos de solución. Ya después veremos otros muy interesantes, pero por el momento nos centramos en las ecuaciones diferenciales que ya sabemos cómo resolver a partir del método de separación de variables. Y después de solucionar esa ecuación diferencial, entramos en el juego de encontrar el valor específico de la correspondiente constante. Entonces, cuando yo hago el primer paso, que es solucionar la ecuación diferencial de manera general, lo que estoy diciendo simplemente es apliquen el método, en este caso solo tenemos uno, que me permita encontrar esa solución. Esta ecuación diferencial es una ecuación separable. Voy a revisar que creo que ya tengo la solución anteriormente. Si no estoy mal, permítanme un segundo que aquí me pegué un saltico. Creo que la tenía por acá, o no sé si ustedes la habían resuelto. Y' igual a x por y. Tal vez no la tengo. Ah, sí, mírenla. No, 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 no era esta. Sí, mírenla. Y' igual a x por y. Aquí la separamos y aquí obtuvimos la solución. Entonces, voy a presentar todo simplemente para recordar. Bueno, no todo, no todo, simplemente lo que necesito. Tun, 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 la separación. Vamos, esto desde aquí hasta acá. Me devuelvo. Que me pegué el salto porque me pareció pertinente primero abordar este tipo de cosas. Esta es la solución o el proceso de solución. No sé si lo recuerden, lo que yo hacía era escribir esto como de y de x y luego trataba de separar y al separar me quedaba esta expresión. Es decir, esto es el proceso después de haber separado las variables, integro, obtengo y luego trato de despejar la variable y. Recuerden que yo les decía que no siempre se puede despejar. Hay ocasiones donde toca dejar la solución de manera implícita, porque no se puede despejar la variable y, pero cuando podamos, lo más conveniente es realizar ese proceso de despeje. Y entonces, al despejar, obtengo que esta es la solución general de esta ecuación diferencial. Y igual a e por x al cuadrado sobre 2 más la constante de integración. Sobre la estructura de esto, yo debo ser muy claro en que la estructura es que e está elevado a todo esto. Es decir, la constante está sumando dentro del exponente. No he podido ponerlo más grande o más pequeño esto. Mirar a ver si puedo. No, porque cuando reduzco todo. No sé cómo hago para que se note más que todo esto. Ay, denme un segundo a ver que es que este más se ve bien. Da igual. Todo este es el exponente de esta exponencial. Esta es la primera parte. Solucionar la ecuación diferencial que tengo dentro de mi problema de valor inicial.
¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esto ya lo habíamos solucionado, pero igual, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todos? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Listo, pues. Entonces, ya una vez uno soluciona la ecuación diferencial, lo que viene a continuación es determinar, y esto lo pongo aquí abajo, el valor de la constante que concuerda con la condición de valor inicial. En este paso, el proceso es idéntico al proceso que realizábamos cuando integrábamos con condiciones iniciales. Si ustedes recuerdan bien, en ese proceso lo que uno hacía era reemplazar en el resultado de la integral, igualar y tratar de despejar la correspondiente constante. Quiero que miremos esto desde la óptica de las ecuaciones diferenciales. Esta es la solución general. Entonces, por aquí está esta solución general. La solución general es esta de acá. Vuelvo y la escribo. Esta condición me dice que cuando reemplazo la variable x por 1, el resultado me tiene que dar igual a 5. En ese sentido, lo que me está diciendo es que a esta solución general, para particularizarla, lo que yo debo hacer es reemplazar x por 1 y reemplazar y por 5. Y en esa igualación despejar correspondientemente la constante específica para la solución del problema de valor inicial. Es decir, aquí me quedó un poco grande, lo voy a cambiar un poquitico acá. Yeah. Entonces, lo que yo hago es tomar la solución general y reemplazar x, donde aparezca x, por el valor de aquí adentro, que eso es igual a 1, y reemplazar y, donde aparezca y, por el valor 5. Y entonces aquí estoy reemplazando la condición de valor inicial dentro de la solución general de la ecuación diferencial que a mí me están presentando. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? Sí, profe. ¿Claro y correcto para todos? Sí, señor. Ahora, el proceso es despejar la constante de integración. Esa constante, para despejarla, yo debo utilizar todos los recursos que tenga a mano desde el punto de vista algebraico. En algunos casos es más fácil despejar la constante que en otros. Este caso, digamos que es un poquito complejo, porque aquí aparece como una exponencial elevado a la todo esto. Me gustaría ponerle un paréntesis acá, voy a ver si lo puedo poner, para que quede claro que todo esto es un exponente. Listo. Es e elevado a la todo esto. Entonces, para empezar a despejar la constante, en este caso, el truco es primero tratar de quitar la exponencial. Y aquí entra en juego lo que ustedes saben o deben saber sobre expresiones exponenciales, es que si yo tengo una exponencial a un lado, yo la puedo despejar calculando el logaritmo natural al otro lado.
y entonces esto me queda logaritmo natural de 5 igual, y se me cancela la exponencial y me queda 1 al cuadrado, que eso es 1 sobre 2, más la constante de integración. Este es un proceso no de las integrales, no de las ecuaciones diferenciales, no es de este curso. Es un proceso aritmético de las expresiones exponenciales. Despejar en una exponencial lo que aparece en el exponente. Y entonces uno lo puede hacer vía el logaritmo natural. ¿Sí me están siguiendo hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? Sí, profe. Claro, clarito, claro. Sí, profe. Y entonces, para despejar la constante, pues lo único que me basta es tomar este 1/2 y pasarlo a restar. Y entonces esto quedaría logaritmo natural de 5 menos 1/2 igual a la constante de integración. Yo puedo aproximar este valor de manera decimal. Es decir, yo puedo, ¿por qué no? Simplemente calcular esto y ponerlo decimalmente. Otra propuesta es dejarlo expresado así como está y así como está, reemplazarlo en la constante de integración. Cualquiera de las dos alternativas es válida, sin embargo, yo recomiendo que si van a aproximar la constante decimalmente, lo hagan con 3 cifras decimales, para que no se nos vaya a desviar demasiado la constante de integración. Entonces, si lo vamos a aproximar decimalmente, eso significa que la constante es igual al logaritmo natural de 5, que si ustedes lo pueden aproximar en la calculadora, menos 1/2. ¿Cuánto daría el resultado de esa operación? Profe, pues a mí me dio 1.109. Y pues más decimales, pero se me dijo que 3. 3. 1.109. Confírmeme los demás. Sí, profe, igual. Entonces, pongámoslo así. 1.109. Esa constante era lo que me faltaba para el problema de valor inicial. Entonces, la solución del problema de valor inicial, perdón, es coger la solución general, que está por acá, y en esa solución general reemplazar la constante por el valor que obtuve. Y esta es la solución específica del problema de valor inicial planteado al principio. Hay maneras de simplificar esto, hay ciertas propiedades que me permiten escribir esto de otra forma. Les voy a mostrar un ejemplo. Hay una propiedad de la exponencial que me dice que cuando yo tengo una suma en el exponente, yo la puedo separar en una multiplicación por e a la 1.109. Esto es una propiedad de las exponenciales y entonces yo puedo hacer este cálculo e elevado a la 1.109. Si por favor lo pueden hacer en la calculadora, ¿cuánto daría eso? E
elevado a la 1.109. ¿Cuánto daría también con 3 cifras decimales, por favor? Profe, Dime. ¿Complicada la cuenta? ¿La calculadora no la soporta? no, profe, es que la hice mal, por eso no voy a resultado. ¿No la dejas calcular la calculadora? Qué pena, no te escuché bien. ¿O sí No, profe, pudiste obtener? es que metí mal el dedo, profe, entonces pues por eso no dije nada, porque metí mal el dedo, entonces no me dio lo que tenía que dar. Listo, pues. ¿Quién me puede dar la respuesta de este valorcito? Este de acá. ¿Quién más anda por ahí? Me ¿Cuánto? dio, me dio 3.031. Más decimales, pero solo los tres. Perfecto, no, con eso me conformo. ¿Qué dice acá? 3.0, 3. Ay, ¿por qué punto? 301, 0.31. 031. Este numerito uno comúnmente lo pone al principio y me queda de esta forma, 3.031 por e a la x al cuadrado sobre 2. Cualquiera de las respuestas es válida, esto es simplemente maquillaje, pero muchas veces es mucho más presentable si uno lo muestra simplificado, tratando de mostrar lo más reducida la expresión que resulta. Pero esto es maquillaje, esto es simplemente para mostrarles cómo uno puede simplificar ciertas expresiones. Pero realmente nuestro propósito es solucionar o encontrar la solución del problema de valor inicial. Y en ese caso, pues con esta respuesta estamos más que satisfechos. Esto, todo lo demás que viene es simplificación. No es necesario hacerlo. Puede ser útil en algún momento simplificar, pero no es necesario hacerlo. ¿Qué me dicen hasta acá? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí vamos bien? Sí, profe, todo claro. Bien. Entonces, nuevamente, esto es, o esto evoca fuertemente eso que nosotros vimos en cálculo integral, en la parte de integral, perdón, cuando hablábamos de condiciones de valor inicial. De alguna forma la estructura sigue siendo la misma. De alguna forma la estructura sigue siendo, yo tengo una ecuación diferencial con una condición, primero resuelvo la ecuación diferencial y luego con la condición trato de encontrar la constante específica. Esto realmente no es tan nuevo ni es tan fuerte, pero es muy importante porque la mayoría de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales, que esas empezaremos a discutirlas apenas acabemos con los métodos de ecuaciones diferenciales que tengamos, y en eso yo sí voy a profundizar lo más que pueda, porque estas ecuaciones tienen un montón de aplicaciones súper chéveres a las ciencias económicas. Cuando veamos esas aplicaciones, vamos a ver que casi todo son problemas de valor inicial. Entonces, ahí es muy importante tener en cuenta esta estructura para resolver ese tipo de problemas. Quiero mostrarles otro ejemplito. No sé si lo tengo por aquí abajo. Aquí lo tengo. Y vamos a mirarlo de pe a pa. Miren el problema de valor inicial que estoy planteando aquí. En un problema de valor inicial hay una ecuación diferencial y hay la condición en términos y evaluada en un número me da otro número. Muy importante entender la esencia de esto. Es muy importante entender que lo que yo estoy buscando es una función que satisfaga la ecuación y al mismo tiempo que cumpla con esta condición que estoy planteando. Esa ecuación diferencial es separable. Yo quiero que miren cuidadosamente el proceso de separación.
Quiero que sean muy cuidadosos con esos procesos de separación de variables. La próxima clase vamos a ver que no todas las ecuaciones son separables. Hay algunas que requieren otros métodos. Pero cuando la ecuación es separable, uno tiene que ser muy cuidadoso con la manipulación de las expresiones. Miren que acá el y' lo convierto en dy de x. Aquí paso esto a la izquierda, pero naturalmente la idea es que me quede a la derecha, entonces eso pues como la igualdad es simétrica lo puedo voltear sin problema. Miren todo el proceso. Este me queda la integral de dy sobre y cuadrado. Este me queda la integral de x sobre e a la x, que es lo mismo que decir la integral de x por e a la menos x. Todo este proceso es el proceso de separación. Incluido esto, claro está. Que ustedes, que es la base, es la clave para solucionar este tipo de ecuación diferencial. Quiero que lo miren hasta lo que está sombreado en amarillo y me digan si hay alguna parte que no sea clara con respecto a esa solución. O que me digan que todo está bien. ¿Sí? Sí, profe, todo claro. Es el proceso de separación de variables que hemos estado desarrollando en las últimas clases. Hay, Pero una duda, yo sí tengo una dime, duda. La letra de Euler no se pasa como logaritmo al otro lado en vez de dividir. lo que pasa es que aquí no estamos despejando. Aquí Ah, estamos ok. pasando toda la exponencial. Aquí estamos no despejando la variable x, sino lo que estamos es cogiendo la expresión y agrupándola por variable. Entonces aquí no es ese proceso, es diferente. Esto que hice acá, que fue coger el e a la x, que estaba multiplicando, perdón, y pasándolo a dividir, es muy diferente a esto, porque aquí lo que estábamos tratando era despejar lo que estaba en el exponente. ¿Sí ves la diferencia? ¿Sí es clara esa diferencia? Sí, profe, gracias. No hay problema. Listo. Y este es el cálculo de las integrales. Esta integral no debe generar misterio a estas alturas de la vida. Esta integral es una integral por partes, la del lado derecho. Es aplicar cuidadosamente el método de partes. No me voy a poner a realizar el proceso de integración acá. Aquí están las respuestas. Si ustedes quieren, lo revisan posteriormente y me dicen si hay algún problema. Pero permítanme arrogantemente garantizarles que las integrales están bien calculadas. Esta sale directa, porque esto es y a la menos 2, y esa se integra rápidamente, y esta es por partes, haciendo u igual a x y haciendo db igual a e a la menos x. Y este es el resultado de las integrales. Naturalmente, si uno quisiera, o mejor dicho, si uno pudiera despejar, despejaría inmediatamente. Pero, y esto sí es como algo, digamos que es una regla no escrita de los problemas de valor inicial.
En los problemas de valor inicial, muchas veces es más sencillo encontrar el valor de la constante primero antes de despejar la variable y. Es decir, aquí deberíamos despejar y. Y el proceso de despejar y no es complicado. Simplemente esta y la paso al otro lado a multiplicar y todo esto que estaba multiplicando lo paso a dividir. Pero en los problemas de valor inicial siempre es recomendable primero despejar la constante, es decir, encontrar la constante. Voy a ponerlo aquí en vez de despejar. Encontrar la constante antes de despejar la variable y. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos antes de despejar la variable y, primero vamos a encontrar el valor de la constante utilizando la condición de valor inicial. Voy a copiarme la condición de valor inicial. Me la voy a copiar hasta acá. Y quiero que miren cuidadosamente lo que se hace. Este fue el resultado del proceso de separación de variables. Todavía no hemos despejado la variable y. Esto fue lo que me dio la separación de variables. Esta condición inicial me dice que cuando x vale 0, y vale 3. Y entonces lo que hago es la condición inicial reemplazarla en esta expresión, reemplazando x por 0 y reemplazando y por 3. Y cuando hago ese ejercicio, obtengo esta expresión de acá. Aquí estoy reemplazando la condición inicial antes de haber despejado la variable y. La variable y la voy a despejar después, siempre y cuando se pueda, después de haber encontrado la constante de integración. Y cuando realizo todo este proceso, al lado izquierdo me queda menos 1/3, al lado derecho me queda todo esto, pero cuando yo empiezo a simplificar, esto me da 0, porque es 0 por e a la menos 0, que e a la menos 0 es 1, ustedes lo pueden revisar. Entonces todo esto da 0, esto da e a la menos 0, que eso es igual a 1, ustedes lo pueden revisar. Entonces todo esto da igual a 1, y entonces me queda que menos 1/3 es igual a 1 más la constante de integración, y aquí se me separó. Y entonces, al despejar la constante, me queda que menos 1/3 menos 1 es igual a la constante, lo cual implica que la constante es igual a menos 4/3. Y aquí he encontrado el valor de la constante sin necesidad de haber despejado la variable y. ¿Qué me dicen de esto? ¿Sí se entendió? Sí, profe, todo claro. ¿Alguna pregunta? Ahora, ya tengo la constante, entonces miren lo que voy a hacer. Esta era la expresión que me había dado la separación de variables. Uno podría decir que esta es la solución. Uno podría decir que esta es la solución de manera implícita. Es decir, aquí no está despejada la variable y. Y acá reemplazo la constante por menos 4/3.
Ahora la idea es, si es posible, que ya tengo esto repetido, si es posible, trato de despejar la variable y. Y miren cuál es la idea para despejar, y esto es netamente algebraico. Esto es simplemente esta y que está dividiendo, la paso al otro lado, y toda esta expresión que está multiplicando, la paso a dividir. Y entonces me queda que y es igual a menos, es este menos de acá, 1 arriba, y aquí abajo queda menos x, e a la menos x, más e a la menos x, menos 4/3. Y acá hemos encontrado la solución del problema de valor inicial. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Qué me dicen? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe, todo claro. Entonces, hagamos una pausa. Son las 9:50. Hagamos una pausa de 15 minutos. Volvamos a las 10:05. Cuando volvamos, quiero presentar por lo menos otro ejemplito y quiero, después de ese ejemplito, ponerles unos ejercicios para que los vayan trabajando. No es material evaluable, es simplemente para ir reforzando lo que estamos viendo. ¿Listo? ¿De acuerdo? Vale, profe. Listo, pues. 15 minuticos.
¿Me escuchan? Sí, profe. Entonces, quisiera plantear otro ejemplito antes de que ustedes abordaran algunos ejercicios, pero quiero que este ejemplito lo construyamos entre todos, es decir, que vayamos todos como trabajando y aportando sobre su solución. El problema de valor inicial que estoy presentando ahí tiene como ecuación diferencial la ecuación y' igual a x sobre y más 1. Esa ecuación, si no estoy mal, nosotros ya la habíamos solucionado. ¿Me pueden confirmar si efectivamente ya habíamos solucionado esa ecuación diferencial? Sí, profe. ¿Me podría regalar la solución de esa ecuación diferencial? Em, ok, aquí dice que no se podía despejar y, que era una solución implícita. Perfecto. Entonces, Es ¿cuál es la y al solución general? y al Cuadrado, cuadrado sobre 2 y al cuadrado sobre 2 más y más y igual a x al cuadrado sobre 2 más c. Gracias. ¿Si recuerdan todos esa ecuación diferencial? ¿Si la tienen todos presente o por lo menos ahí anotadita o escrita o en foto o en lo que sea? El proceso de separación no era nada misterioso, porque prácticamente aquí como y' se escribe como de y de x, pues entonces paso el y más 1 con el de y paso el de x al otro lado. Y pues las integrales que emergen ahí no representan mayor misterio. Si estamos todos de acuerdo, si estamos todos conscientes del proceso de solución. Asumo que Sí, sí. profe. Ahora, como bien mencionaba la compañera, esta ecuación diferencial no se puede, o en esta ecuación diferencial, no se puede despejar la variable y. No hay forma. Creo que en algún momento les había mencionado que hay maneras de determinar cuándo no se puede despejar, especialmente cuando son expresiones cuadráticas en la variable y. El despeje casi siempre es imposible, porque pues acá no hay manera de dejar la y solita. No importa lo que intenten, no van a poder dejar esa y solita. Entonces, esta no se puede despejar. No podemos dar la solución de manera explícita. Nos toca dejarla así, de manera implícita. Eso en general no es problemático, porque en muchos contextos no es tan importante conocer explícitamente quién es Y, sino que es lo importante de conocer es la relación que hay entre la variable Y y la variable X en la correspondiente solución. Y efectivamente, eso es lo que tenemos ahí. Viene el caso o viene el hecho de encontrar la solución específica del problema de valor inicial. Y entonces, como habíamos discutido en el ejemplo anterior, para hacer
para encontrar esa solución específica, es decir, para encontrar esta constante, no es necesario despejar la variable y. Nosotros lo podemos hacer in situ, en la solución implícita. Nosotros podemos simplemente acá reemplazar los valores de la condición de valor inicial, teniendo en cuenta que este de acá es el valor de X y este de acá es el valor de Y. Y a partir de eso podemos despejar la constante de integración. Si nosotros reemplazando la condición inicial o condición de valor inicial, también se puede llamar, voy a bajar esto, voy a bajarlo acá. Lo que yo obtengo es lo siguiente. Donde aparezca Y, lo reemplazo por menos 3. Entonces aquí me queda menos 3 elevado al cuadrado. Aquí es más menos 3. Y donde aparece X, lo reemplazo por 1. Y entonces, en este caso, simplificando esta expresión, pues me va a quedar simplemente 9 medios menos 3 igual a 1 medio más X. Y de ahí para adelante, despejar la constante no tiene ningún misterio. Alguien, por favor, rápidamente, despéjeme el valor de la constante y dígame cuánto daría. ¿Pudieron despejar el valor de la constante ahí? Sí, profe, a mí me dio 1. 1. ¿A todos les dio 1? Sí, profe. Sí, profe. Entonces la constante vale 1 y por lo tanto la solución del problema de valor inicial, algunos añaden la palabra la solución particular del problema de valor inicial, pero no quiero meter esa terminología acá porque soluciones particulares yo lo utilizo para otro tipo de concepto. Entonces yo simplemente digo la solución, ¿esto va con tilde? Ah, no, coma. Sería simplemente reemplazando la constante y ahí tendría esa solución. No es una solución explícita, no es y igual a algo, pero sigue siendo una solución para un problema de valor inicial. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Entonces quiero plantear algunos ejercicios. Permítanme un segundo. Quiero estos dos. Creo que algunos de esos ya los habían solucionado ustedes. Si no, pues lo solucionan. Me refiero a la ecuación diferencial en sí. Yo simplemente voy a añadirles condiciones de valor inicial. Lo más grandes.
Tal vez si le quito esto. Esta primera y la condición para esta va a ser que y de 3 es igual a 1 y esta de acá y quiero que y de 0 sea igual a 4. Quiero que por favor revisen si no lo habían hecho. No estoy seguro si estas ecuaciones ya las habíamos puesto o las habíamos trabajado. Si no, pues entonces ustedes tienen que hacer el proceso de separar las variables, de solucionar la ecuación diferencial y posteriormente tienen que encontrar la solución particular, la constante para la solución específica. ¿Listo? Quiero que se pongan a hacer eso. Y no olviden, por favor, lo de la encuesta, lo del formulario. Se lo recomiendo mucho. ¿Listo?
¿Algún problema? Profe, para mí, por el momento no. Para los demás, No, profe. sí, recomiendo entonces que sigan mirando esos ejercicios. La próxima clase entraremos a abordar un nuevo método para solucionar ecuaciones diferenciales. Y eso sería todo por el día de hoy. Les recomiendo nuevamente lo de la encuesta. A más tardar el día de hoy, por favor. No se demoran nada. Los que ya la llenaron pueden dar fe que máximo son 5 minutos llenando ese instrumento. ¿Listo?